Aquí comienza la historia de Styrbjörn el Fuerte, hijo de la línea real de Suecia. En los días en que los reyes del norte gobernaban por la espada, había un niño llamado Björn. Desde la cuna era feroz y salvaje. No encontraba alegría en la paz ni en la paciencia, pero sí en la violencia. A medida que crecía, también lo hacía su furia, y los hombres lo llamaron Styrbjörn, porque no era simplemente Björn, sino un oso impulsado por la fuerza, salvaje e indomable. El nombre Styr no fue un regalo, sino una marca de condena, porque no se sometía a ninguna ley, ni siquiera a la de su propia familia. Entonces fue expulsado de la tierra donde nació, desterrado por el rey y su consejo. Pero Styrbjörn no sintió tristeza, tomó sus barcos largos y se fue de vikingo. Navegó muy lejos, y valientes fueron sus hazañas, pero ninguna más grandiosa que esta. Llegó a la fortaleza de los vikingos Jons, la banda de guerreros más feroz, cuyo nombre era temido en todos los salones desde Islandia hasta la tierra de los Rus. Pero Styrbjörn se presentó ante ellos no como un suplicante, sino como un conquistador. Los atacó como el hierro golpea un escudo, y cuando terminó el enfrentamiento, se inclinaron ante él no con desprecio, sino con lealtad. Así fue como tomó a los Joms vikingos en la cima de su fama y los ató a su voluntad. Según algunas sagas, Styrbjörn también capturó al rey danés Harald Diente Azul y lo tuvo bajo su sometimiento, lo que refleja aún más su poder militar. Su nombre resonaría por todo el norte, todos temiendo al príncipe sueco. Esta es la historia del príncipe berserker exiliado de Suecia. Esta es la historia de Styrbjörn el Fuerte. La fuente principal que relata sus hazañas es la historia de Styrbjörn, el campeón sueco, preservada en el Flateyjarbók, un gran manuscrito islandés compilado en el siglo XIV, unos 400 años después de la época de Styrbjörn. No obstante, su nombre destaca en otras sagas. La crónica de los reyes de Noruega, los hechos de los daneses, la saga de Knistlinger y muchas otras. La aparición de Styrbjörn en múltiples fuentes independientes da peso a la creencia de que no fue solo una figura legendaria, sino un hombre real cuya vida se grabó en la historia del norte. Según la saga del rey Hedrick el Sabio, Styrbjörn trazaba su linaje hasta uno de los más grandes héroes de la era vikinga, el propio rey Ragnar Lodbrok. La saga cuenta cómo los descendientes de Ragnar llegaron a dominar el reino de Suecia. Tras la muerte del rey Harald Wartooth, su hijo Eystein el Malvado tomó el trono sueco, gobernando hasta que fue asesinado por los hijos de Ragnar, como se cuenta en su saga. Con su muerte, los hijos de Ragnar reclamaron el reino sueco. Tras la muerte de Ragnar, sus hijos dividieron el legado de conquista. Björn Brazo de Hierro tomó Suecia. Sigurd Ojo de Serpiente gobernó Dinamarca. Pizzuk tomó las tierras del este e Ivar el Deshuesado se apoderó de Inglaterra. Así, los descendientes de Björn Brazo de Hierro llegaron a heredar el trono sueco, estableciendo lo que se conoció como la Casa de Munzo, también llamada la Casa de Björn Brazo de Hierro, o la Vieja Dinastía. En las sagas nórdicas se dice que Ragnar, el padre de Björn, descendía del dios Odín, presentándolo como un héroe semimítico dotado de los rasgos divinos del padre de todos: sabiduría, valor y fuerza en la batalla. Como descendiente directo de Ragnar, se creía que Styrbjörn también llevaba el legado de Odín, manifestado en su formidable fuerza y su feroz e incontrolable furia. Ya fuera visto como una bendición divina o una maldición, estas cualidades lo marcaban como alguien extraordinario. Como tataranieto de Björn Costado de Hierro, Styrbjörn poseía un legítimo derecho al trono de Suecia. Nació alrededor del año 950 y era hijo del rey Olaf Björnsson, quien gobernó el reino de Suecia junto a su hermano, quien más tarde sería conocido como Erik el Victorioso. Pero el destino fue rápido y despiadado. El padre de Styrbjörn murió cuando él aún era un niño, así que el trono pasó a Erik, el correy de Olaf. Cuando Styrbjörn cumplió 12 años, se presentó ante su tío
y reclamó su derecho de nacimiento, un lugar a su lado en el trono como le correspondía. Pero el rey Eric se lo negó, diciéndole que esperara hasta cumplir 16 años. El príncipe, ya orgulloso y de espíritu fiero, fue amargamente rechazado. Fue durante estos años cuando el fuego en el corazón de Styrbjörn se encendió intensamente. Un día, después de una pelea, un cortesano lo golpeó en la nariz con un cuerno para beber. Styrbjörn, en un arranque de furia, respondió con acero y mató al hombre. El acto no pasó desapercibido ni fue olvidado. Los susurros se agitaron en los pasillos y los ojos del reino se volvieron cautelosos. Cuando Styrbjörn llegó a la mayoría de edad, el Ting, la antigua asamblea de hombres libres y jefes, se reunió para decidir su destino. Lo consideraron indigno de la corona, no por falta de linaje, sino por la tormenta que llevaba dentro, su ira, su violencia y su naturaleza desafiante. Los campesinos libres hablaron en su contra, temiendo el caos que podría causar si se le daba poder. El rey Eric, incapaz de contener a su sobrino, decidió dejarlo libre, pero no lo dejó ir con las manos vacías. Le dio al chico 60 barcos largos, fuertes y bien aprovisionados, como si dijera: toma el mundo si puedes. Así que Styrbjörn reunió a sus hombres y con su hermana Gyrid a su lado, zarpó al exilio, un príncipe sin corona, un guerrero sin hogar. Fue entonces cuando Eric le dio un nuevo nombre, ya no solo Björn, sino Styrbjörn, debido a su naturaleza indomable y pendenciera. Y con el tiempo su nombre de nacimiento fue casi olvidado. Aunque Styrbjörn llevaba la sangre de reyes y dioses, Suecia le dio la espalda. Los grandes señores de Uppsala temían su fuego, y sus propios parientes, al ver la perdición que brillaba en sus ojos, lo expulsaron. Así fue como el príncipe fue expulsado de su tierra natal, sin un trono, sin una patria, pero nunca sin un propósito. Pero el destino, como dicen los viejos exploradores, favorece a los valientes. En los años de su exilio, Styrbjörn se convirtió en un azote sobre el mar Báltico. Con una flota de drácars y una hueste de guerreros endurecidos, descendió como una tormenta sobre las tierras costeras, saqueando sin piedad. Las ciudades ardieron, las fortalezas cayeron, y su nombre se volvió sinónimo de temor. Ningún puerto estaba a salvo de sus velas. Ninguna muralla de escudos podía resistir mucho tiempo la furia de su espada. A los 20 años, audaz más allá de todo límite, Styrbjörn puso su mirada en una leyenda, los vikingos Joms. Estos no eran saqueadores comunes, sino una hermandad de élite de guerreros mercenarios unidos por un código de hierro, temidos en todo el mundo del norte. Aunque el tiempo ha borrado los detalles, se cuenta que Styrbjörn declaró la guerra contra los vikingos Jom, desafió su poder y quebró su orgullo. Según la leyenda de Styrbjörn, el campeón sueco, él tomó Jomsborg de su legendario fundador Palnatok y asumió el mando de los vikingos Joms él mismo. Nunca antes su orden se había sometido a otro. El hecho de que lo hicieran es un reflejo no solo de la habilidad de Styrbjörn en la guerra, sino también de la fuerza irresistible de su voluntad. Se convirtió en su líder y al hacerlo grabó su nombre en el corazón de la leyenda del norte. El Gestadenorum o los hechos de los daneses ofrece otra versión de los acontecimientos. En esa versión, Styrbjörn se presentó humildemente ante el rey Harald Diente Azul de Dinamarca, llevando consigo a su hermana Gyrid. Buscando una alianza, pidió la ayuda de Harald en su búsqueda por recuperar el trono sueco. Harald, conmovido por la audacia y la sangre real de Styrbjörn, aceptó su oferta y tomó a su hermana Gyrid como esposa. Posteriormente, ella se convirtió en la reina consorte de Dinamarca. Juntos, Harald y Styrbjörn marcharon hacia el este. Harald conquistó las tierras eslavas y tomó la fortaleza de Yulin, que se cree que es la misma que Jomsborg, y se la regaló a Styrbjörn, poniéndolo al mando con una poderosa fuerza. Desde ahí, Styrbjörn y sus vikingos de Joms gobernaron los mares. Tan grande era su fuerza que se decía que le daban a Dinamarca más poder que cualquier ejército. En tierra, sin embargo, el corazón de Styrbjörn aún ardía con ansias de venganza.
por la corona de sus padres por Suecia. Volvió una vez más con el rey Harald, suplicándole ayuda para una última campaña para tomar el trono. Harald aceptó y navegó hasta Halland en el sur de Suecia. Pero pronto le llegó la noticia de que el emperador Otto de Alemania había marchado sobre Jutlandia. Dividido entre la lealtad y la necesidad, Harald regresó para defender su tierra natal. Para cuando la amenaza fue repelida, Styrbjörn, impaciente e inquebrantable, ya había zarpado solo hacia Suecia. En la saga de Nidlinger libra una guerra en el este antes de llegar a Dinamarca y captura al propio rey Harald Diente Azul después de una batalla. De ese cautiverio surgió una alianza. Harald le dio a su hija Tura como esposa y se unió a Styrbjörn en sangre y propósito. Un poema en la historia de Styrbjörn relata sus hazañas. Los jutos no estaban dispuestos a pagar tributo por barcos ante las bestias de Styrbjörn. Ahora el señor de Dinamarca, Harald, se ha unido al grupo de guerreros. Vive oprimido por el destino, privado de tierras y de gente. Así, a través del fuego y el hierro, mediante astucia y conquista, Styrbjörn se levantó del exilio para comandar a los guerreros más temidos del norte, y con el poder de los vikingos Joms a su lado, volvió a dirigir su mirada hacia la tierra de su nacimiento. Styrbjörn zarpó hacia Suecia al mando de una formidable hueste, con sus leales guerreros suecos a bordo de 200 drakars, acompañados por los temidos vikingos Joms y los recién ganados aliados daneses. Cuando llegó la noticia al rey Eric de Suecia de que esta gran flota había entrado al lago Malarín, reunió rápidamente a su ejército en Uppsala, uno de los sitios más antiguos y sagrados de Escandinavia. Al llegar, Styrbjörn encontró las aguas intransitables. Sin desanimarse, juró no abandonar nunca Suecia. Reclamaría la corona o caería en el intento. Para sellar este juramento y los corazones de sus hombres, ordenó que incendiaran sus barcos. Su camino hacia adelante era claro: victoria o muerte. El ejército avanzó hacia Uppsala. Cuando los suecos intentaron bloquear su avance en el bosque, Styrbjörn amenazó con incendiar el bosque. Ante esta temible determinación, los defensores cedieron, permitiendo que sus fuerzas pasaran sin oposición. Preparándose para la batalla en las llanuras de Fidisvilir, el rey Eric ideó una astuta estratagema. Ordenó que el ganado fuera atado junto y armado con lanzas y cuchillas que les fueron sujetadas. Luego condujo a las bestias enfurecidas hacia las filas de los vikingos Joms. El caos estalló, pero Styrbjörn, un jefe de guerra magistral, restauró rápidamente el orden entre sus filas. La batalla se prolongó durante ese día y hasta el siguiente, y ninguno de los bandos reclamó la victoria. Según las sagas, la noche después de la batalla, Styrbjörn hizo un sacrificio a Thor, buscando el favor del dios del trueno. Sin embargo, un extraño de barba roja apareció en su campamento, recitando un verso escáldico que reprendía al príncipe por molestarlo y predecía su perdición. Mientras tanto, el rey Eric hizo su propia ofrenda en el templo de Odín, comprometiéndose con el padre de todos durante 10 años a cambio de la victoria. Esa noche, un hombre alto y encapuchado se le apareció a Eric y le regaló una caña, indicándole que la arrojara sobre sus enemigos, proclamando: que Odín los tenga a todos. Al amanecer, Eric obedeció. Mientras la caña volaba, se transformó en una jabalina en el aire, sobrevolando el ejército de Styrbjörn, quienes quedaron ciegos al instante. Luego, desde la ladera de la colina, una avalancha retumbó, sepultando a los vikingos de Joms y a Styrbjörn bajo su peso. El rey Harald y los daneses huyeron regresando a sus barcos. Mientras se marchaban, se vio una lanza solitaria volando alto sobre sus cabezas. Un presagio o intervención divina. Así pereció el príncipe berserker, quien alguna vez se pensó que era favorecido por los dioses. Incontables guerreros cayeron a su lado. Los legendarios vikingos Joms sufrieron pérdidas graves. En consecuencia, Eric se ganó el nombre de Eric el Victorioso y su hijo heredaría el trono de Suecia.
Mientras tanto, el nombre de Styrbjörn se desvaneció gradualmente en las sombras de la historia, ya sea que realmente fuera abandonado por los antiguos dioses nórdicos, o simplemente cayera en el caos de la batalla. Las hazañas de Styrbjörn, uniendo a los formidables vikingos Joms, reuniendo a los daneses y desafiando al rey Harald Diente Azul, son materia de leyenda. Su propio nombre, Styrbjörn el Fuerte, hablaba de la fuerza de su carácter. Un solo epíteto difícilmente podría captar la magnitud de este hombre, por lo que se añadió Stur a su nombre, haciendo referencia a su naturaleza berserker y su furia incontrolable, y por supuesto, el Fuerte, debido a su imponente tamaño y su inmensa fuerza en la batalla. En el siglo XVIII, el historiador danés Jacob Langebæk propuso que Styrbjörn y Tura eran los padres de Thorkel Sprakelec. Thorkel, a su vez, fue el padre de Ulf el Conde y de Gyter Thorkelsdottir. Gytha se casaría con Godwin, el conde de Wessex, y se convertiría en la madre de Harald Godwinson, el último rey anglosajón de Inglaterra. Si la teoría de Langebæk es correcta, Styrbjörn sería el bisabuelo del rey Harald a través de Gyter. Mientras tanto, por la línea masculina, el legado de Styrbjörn continuó en Ulf el Conde, cuyo hijo Sweyn Ulfson ascendió al trono danés como el rey Sweyn II. Así, si se cree en esta línea de descendencia, la sangre de Styrbjörn el Fuerte fluyó tanto por la realeza inglesa como por la danesa, y sus descendientes ascendieron a los tronos de dos grandes reinos. Me gustaría dar un enorme agradecimiento a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuidad del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Said. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos la próxima semana para otro perfil histórico.